De acuerdo. Iniciamos análisis. Tenemos sobre la mesa un documento, extraordinario. El archivo negro 001. La premisa es, como poco, desestabilizadora. Sugiere que las dos grandes instituciones que han moldeado Occidente, la Iglesia y el Estado, están, mirando al cielo con una especie de pánico controlado. Y ambas, según el archivo, tienen una fecha marcada en rojo, 2027. Nuestra misión aquí es desgranar este archivo, entender sus claves y ver qué mapa nos presenta. Y hay que actuar con urgencia. El archivo no se anda con rodeos. Plantea que no estamos ante una teoría, sino ante un protocolo que ya está en marcha. Un protocolo. Sí, un protocolo para gestionar un evento que consideran inevitable. La tesis central es que el Vaticano posee el conocimiento histórico y Washington está gestionando la logística del pánico que viene. Empecemos por el Vaticano entonces, porque la afirmación que hace el archivo es monumental. Sostiene que no debemos verla como una institución de fe, sino como la agencia de inteligencia más antigua y sofisticada del mundo. Que lleva casi un siglo gestionando tecnología no humana. Y aquí viene el primer shock. El archivo afirma que el punto de origen de todo esto no es Roswell en 1947. Exacto. Roswell es la operación de desinformación perfecta. Es un señuelo. Ha mantenido a todo el mundo mirando a Nuevo México durante 80 años. Entonces, ¿dónde está el origen real? El verdadero paciente cero del encubrimiento, la prueba irrefutable, ocurrió 14 años antes, en Lombardía, Italia, el 13 de junio de 1933. Se conoce como el incidente de Magenta. Un momento. Si esto es tan crucial, el paciente cero, como dices, ¿por qué es la primera vez que mucha gente oye hablar de ello? ¿Qué detalles concretos aporta el archivo sobre Magenta? Porque la afirmación es muy fuerte. El archivo es muy específico. Habla de un objeto cilíndrico, no un platillo, estrellado en Magenta. De la recuperación de dos cuerpos, descritos como de gran estatura, con rasgos humanoides pero no humanos. Vale. Y lo más importante es la reacción inmediata de Mussolini, la creación de un gabinete de investigación ultra secreto, el Gabineto RS-33. ¿Y a quién ponía el mando? Y aquí está la clave. Supuestamente lo puso al mando de Guglielmo Marconi. Marconi, el inventor de la radio. Él mismo. El hombre que mejor entendía las ondas y el espectro electromagnético en aquella época. ¿Quién mejor que él? Vale, eso. A ver, suena a una teoría de la conspiración de manual. ¿Qué tipo de fuentes o pruebas aporta el archivo para que esto no sea simple ficción? Porque si no, todo el argumento se cae. Ahí está la pistola humeante. Durante décadas esto fue una filtración, un rumor en círculos muy cerrados. Pero el archivo lo conecta directamente con un evento del siglo XXI. ¿Con qué? Con la declaración jurada ante el Congreso de los Estados Unidos de David Grush en 2023. Ostras. Grush, un veterano de inteligencia de alto nivel, lo validó textualmente, bajo juramento. Sus palabras fueron: el primer caso de recuperación no fue en 1947, fue en Italia en 1933. Eso lo cambia todo. Claro, pasa de ser un rumor a ser testimonio en el registro del Congreso. Exacto. ¿Y el Vaticano? ¿Cuál fue su papel exacto en todo esto? No fue un observador pasivo, fue el intermediario, el broker del secreto. El broker. Sí. El archivo detalla cómo, entre el 44 y el 45, con la caída del fascismo, el Papa Pío XII realizó una jugada maestra a nivel geopolítico. Alertó a la OSS, la precursora de la CIA, para que los americanos llegaran y confiscaran la nave y los cuerpos antes de que cayeran en manos soviéticas. ¿A cambio de? A cambio de esa información, Roma se aseguró un asiento permanente en la mesa más secreta del planeta. Entiendo. Esto traza una línea desde el pasado hasta su actividad actual. El archivo dedica toda una sección a un telescopio que el Vaticano opera en Arizona, el VAT, y concretamente a un instrumento con un nombre que parece una broma. LE. U. C. I. F. R. Sí. Un nombre deliberadamente provocador. Oficialmente es el acrónimo de un espectrógrafo de infrarrojos de última generación, pero el archivo insiste en que la ironía es la clave. Usan al portador de la luz para buscar en la más profunda oscuridad. Y no buscan estrellas. No buscan estrellas lejanas. El infrarrojo es perfecto para detectar firmas de calor. O sea, tecnología que se mueve fría, con motores apagados, o cuerpos biológicos en el vacío del espacio. Están vigilando la puerta de entrada.
Saben que algo se aproxima. Por eso esas declaraciones. Por eso, figuras como Guy Consolmagno, el director del Observatorio Vaticano, llevan años preparando el terreno teológico, hablando abiertamente de la posibilidad de bautizar extraterrestres. Que no es una discusión teológica abstracta. Para nada. Es una inoculación de la narrativa. Están preparando a su gente para la revelación. Fascinante. El archivo traza una línea directa desde un pacto secreto en la Segunda Guerra Mundial hasta un observatorio en Arizona, hoy. Muestra un traspaso del secreto. Si el Vaticano tiene el conocimiento histórico, entonces Washington. Washington parece estar gestionando la crisis inminente. Exacto. Y aquí es donde entra la prisa legislativa que menciona el archivo. Sí. Tras 80 años de negación oficial y ridiculización sistemática, de repente en Washington hay una prisa bipartidista sin precedentes. El Senado de EEU redacta la enmienda Schumer-Rounds y el lenguaje que utiliza no deja lugar a dudas. ¿De acuerdo? Enmienda Schumer-Rounds. Para quien no esté familiarizado con la jerga legal de Estados Unidos, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Por qué es tan relevante? Es relevante porque no se legisla sobre el vacío. La enmienda, por primera vez, define legalmente términos como inteligencia no humana y tecnologías de origen desconocido. Define el concepto. Pero la parte más explosiva es que invocaba el principio de dominio eminente. Esto, en términos sencillos, es el poder del Estado para decir, esto es de interés nacional y lo expropiamos. O sea, querían poder legal para ir a Lockheed Martin y decir, Sabemos que tenéis naves y material biológico no humano en vuestros hangares. En virtud de esta ley, entréguenlo todo. No redactas una ley para confiscar algo a menos que tengas la certeza absoluta de que existe. y volvemos a la pregunta clave. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia en el Capitolio? Porque según el archivo, las agencias de inteligencia ya no controlan el calendario. Cita específicamente a un veterano de alto rango de la CIA, John Ramírez. ¿Y qué dice? Sus palabras, filtradas a círculos de investigación, son una advertencia directa. La inteligencia sabe que algo grande va a ocurrir en 2027. No podemos detenerlo. No pueden detenerlo. La divulgación controlada es un intento de preparar a la población antes de que ellos se muestren por su cuenta. Ya no se trata de ocultar, se trata de gestionar el pánico. Es una vacuna informativa para evitar un colapso social. Es decir, están intentando adelantarse a la narrativa, y el archivo es muy metódico al superponer 3 líneas temporales que, de forma independiente, apuntan a ese mismo año, 2027. Sí. La advertencia de la CIA de Ramírez, una línea de investigación profética como la de JJ Benítez sobre un objeto masivo que él llama Gog, y una trayectoria astronómica real, el asteroide 1999 AN10, que tendrá un paso extraordinariamente cercano a la Tierra en agosto de 2027. La convergencia es el patrón. El archivo lo llama un evento de cisne negro, un suceso de impacto extremo para el que el sistema se está preparando en secreto mientras mantiene a la población distraída. Pero esto nos lleva a la pregunta más obvia. Si están aquí, si ha habido recuperaciones desde 1933, ¿por qué no hay una evidencia masiva, clara y irrefutable? ¿Por qué seguimos debatiendo sobre luces borrosas en el cielo? Porque partimos de una premisa equivocada. Creemos que no los vemos porque se esconden muy bien. El archivo propone algo mucho más radical. ¿El qué? No los vemos porque nuestro equipo biológico no está diseñado para verlos. Lo llaman la jaula biológica y lo apoya con un dato neurofisiológico demoledor. El ojo humano, nuestro principal sensor de la realidad, solo decodifica el 0,0035% de todo el espectro electromagnético. Párate ahí un segundo. El 0,0035%. Sí. Eso significa que el 99,99% de la realidad es literalmente invisible para nosotros, por defecto. Exactamente. O sea, lo que el archivo sugiere no es que haya una conspiración para ocultar naves, sino que vivimos con un filtro biológico de serie. No es que no nos dejen ver, es que no podemos. ¿Es esa la idea? Justo esa. Ese es el mecanismo de ocultación definitivo. Y va un paso más allá. Lo poco que vemos, ese ínfimo porcentaje, ni siquiera es la realidad objetiva. El archivo se apoya en la teoría de la interfaz del científico cognitivo Donald Hoffman. Hoffman. Su teoría, basada en décadas de investigación, es que la evolución no nos ha programado para ver la verdad, nos ha programado para sobrevivir. O sea que según Hoffman, el espacio-tiempo, los objetos, las formas, ¿son en realidad una especie de íconos en el escritorio de un ordenador?
Una interfaz gráfica simplificada para que no nos volvamos locos y podamos funcionar. Precisamente, una realidad de cartón, como la llama el archivo. Es una interfaz de usuario. Ver la estructura cuántica real de un depredador consume demasiada energía. Es más eficiente tener un simple icono de peligro que te haga correr. Nuestra realidad es un conjunto de iconos. Y en lo que el archivo llama el evento de 2027 no es una nave aterrizando en la Casa Blanca, es un glitch. Es el momento en que la pantalla de nuestra realidad parpadea, la interfaz se cae y por un instante vemos el código fuente que hay detrás. O al programador. El riesgo no es una invasión. El riesgo es la psicosis masiva. Y ese riesgo de psicosis masiva me lleva directamente a la sección final del archivo, la más operativa y francamente la más oscura. Sostiene que este shock existencial no será un accidente. Será la excusa perfecta, el catalizador para implementar un sistema de control total. Sí, Usarán el miedo para cerrar la trampa definitiva. esa es la trampa final. La asimilación a lo que el archivo denomina el Lulu, el estado de esclavo voluntario, una tiranía digital perfecta. Y se implementará, según el documento, con 3 herramientas que ya están en una fase muy avanzada de desarrollo. La primera es el dinero programable. Las monedas digitales de Banco Central, las CBDCs. El euro digital. El archivo dice que el peligro no es la inflación, es la programabilidad. ¿Puedes dar un ejemplo práctico? Significa que tu dinero deja de ser tuyo. El emisor, el Estado, puede programar reglas en él. Por ejemplo, podría hacer que tu dinero caduque si no lo gastas en un mes, para estimular la economía. O bloquearte compras. O podría bloquearte la compra de gasolina si has superado tu cuota de carbono de la semana. O impedir que dones a una causa que el gobierno considere desinformación. Es el control absoluto sobre tu capacidad de vivir. La segunda herramienta es la censura algorítmica, las leyes de servicios digitales. ¿En qué se diferencia esto de la moderación de contenidos que ya vemos? Es la diferencia entre un moderador humano y un algoritmo que borra automáticamente y a escala masiva cualquier narrativa que se desvíe de la versión oficial. Si intentes publicar algo que cuestione la versión del gobierno, tu contenido no será revisado, simplemente no existirá. Serás un fantasma digital, La construcción de una única verdad oficial. impuesta por código. Y la tercera, la identidad biométrica centralizada. Los wallets digitales que quieren unificarlo todo. DNI, carnet de conducir, historial médico, datos bancarios. Todo en una sola app. Exacto. Es el punto único de fallo, el interruptor central. Si el sistema te considera una amenaza, un disidente, con un solo clic pueden desconectar tu identidad, tu acceso a tu dinero, tu capacidad para viajar, para comprar comida, tu existencia civil. Y la oferta será seguridad a cambio de libertad. Cuando el pánico del evento llegue, la oferta será muy clara y atractiva. El mundo es un caos, pero aquí dentro de nuestro sistema estás a salvo. Te daremos una renta básica universal, a cambio solo tienes que instalar nuestra identidad digital y usar nuestro dinero programable. Entrega tu soberanía y nosotros te daremos seguridad. Pero el archivo no termina en esa nota distópica. Plantea una contramedida, una estrategia de salida. No se trata de huir a las montañas. La llama soberanía táctica. Y habla de un concepto, tikkun, que se traduce como corrección. ¿En qué consiste? Tikkun es la idea de una corrección, una rectificación a nivel individual. No es un rechazo a la tecnología, sino un hackeo de la jaula. Es usar las herramientas del sistema sin quedar atrapado en él. El archivo lo desglosa en 3 niveles de soberanía que un individuo debe construir. De acuerdo, desglosémoslos. El primero, soberanía financiera. Entiendo que se refiere a tener activos fuera de ese sistema digital. Correcto. Activos que no puedan ser congelados o programados. El archivo menciona metales preciosos físicos o activos digitales descentralizados como Bitcoin, pero con una condición indispensable: en autocustodia. Tú controlas las claves. La idea es tener una reserva de valor inmune a la censura. El segundo nivel, soberanía informativa. En un mundo de censura algorítmica, ¿qué significa esto? Significa construir redes de confianza directas, persona a persona. Desengancharse de los algoritmos que deciden qué es verdad y qué no. Es volver a valorar el criterio propio y el de un círculo de confianza. Curar tus propias fuentes en lugar de consumir el pienso informativo que te sirve el sistema. Y el tercer nivel,
que parece el más profundo, soberanía de conciencia. Biológica y perceptiva, la salida debe ser una expansión de la percepción. Significa usar la tecnología no para entregar nuestra voluntad a cambio de entretenimiento barato, sino para expandir nuestras capacidades, para entender cómo funciona nuestra propia mente. Es dejar de ser una prótesis del sistema y convertirte en un operador consciente. Entonces, si lo resumimos todo, la tesis final del archivo es inequívoca. El Vaticano observa el cielo esperando. Washington legisla las consecuencias y la élite financiera y tecnológica construye la jaula digital para gestionar a la población cuando llegue el shock. Todos tienen una estrategia para 2027. El evento externo, sea lo que sea, es solo el catalizador, un acelerante. La verdadera elección es interna y está ocurriendo ahora mismo. Es la elección entre la asimilación a un sistema de control perfecto a cambio de una falsa seguridad o la construcción consciente de una soberanía individual a prueba de colapsos. La pregunta que nos deja el archivo entonces ya no es si el sistema está amañado. La pregunta es, cuando la interfaz se rompa, ¿quién controlará el cursor? ¿El sistema o cada individuo? El protocolo está activado.